Ingeniero Juan Maldonado Dongo, oceanógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está con nosotros. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, preocupado por esta situación, ¿no? Usted sabe que aquí, cuando las cosas son mediáticas, ¿no? Nos acordamos, criticamos, reclamamos y luego pasan los días y nos vamos olvidando, ¿no? Aquí no nos vamos a olvidar, porque definitivamente el daño al ecosistema que ha generado negligencia, señalan muchos, ¿no? De Repsol, lamentablemente va a durar por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué sensación le merece en general las declaraciones del ministro Montoya, que habla de cómo se perjudica a los pescadores artesanales, pero también la presencia de esta espuma, ¿no? Esta espuma blanca en las aguas, tipo similar a los detergentes, ha dicho. Bien, este proceso que se produce en el océano es parte de una serie de factores que se suceden ahí, ¿no? Producto de... El agua de mar en realidad tiene una gran particularidad de un alto poder de disociación por la estructura en la forma que tiene la molécula del agua, que atrae a muchos iones, ¿no? Por la particularidad que tiene. A esto hay que asociarle los procesos del oleaje, de las corrientes, ¿no? De las temperaturas, de la presión externa a la que se ve sometida y de los procesos en los que el crudo actúa en el mar. El petróleo en realidad está compuesto por una serie de hidrocarburos de distintas variedades, donde destacan algunos componentes livianos y otros componentes pesados, que a través de este proceso se va a ir degradando progresivamente y con la actividad dinámica del océano, a través de las corrientes, nosotros tenemos corrientes superficiales, corrientes subsuperficiales, corrientes producidas por el viento. Nosotros tenemos un sistema de afloramiento muy intenso, muy fuerte acá en el Perú, y también la influencia de las olas y de las mareas. Las mareas, claro. Hacen de que se genere una serie de células de circulación interna en el océano que van formando lo que nosotros llamamos frentes hídricos. Estos frentes hídricos son los que van a generar esa formación de las espumas, ¿no? Que se producen, ¿no? A raíz de la degradación progresiva del petróleo en el agua, en esa forma. Correcto. El ministro Montoya incluso dice que esta sustancia, que es contaminante, señala, ¿no? Daña severamente a las aves jóvenes, ¿no? Que recién aprenden a nadar, pues al perder la impermeabilidad en sus plumas, mueren por hipotermia tras entrar al agua, ¿no? La pregunta es, además de la fauna marina, este mar sigue siendo insalubre. Estamos en verano y es importante recordarle a la población ello. Sí, mire, lo que sucede en el mar, que estos procesos de degradación del petróleo por componentes livianos en la capa superficial, la radiación solar que llega sobre la superficie prácticamente es irradiada inmediatamente y no penetra el agua. Esta radiación es la que debería de producir los procesos de fotosíntesis. Y en el proceso de fotosíntesis se genera lo que se llama el fitoplancton, ¿no? Que es la materia orgánica primitiva para formar la cadena trófica dentro del océano. Entonces, eso se va a afectar en la columna de agua. Pero los otros, y esto va a afectar porque hace que haya mortandad del fitoplancton y del zooplancton, que son los iniciadores de la cadena trófica en la columna de agua. Pero una vez que se va degradando y que otros se van asentando hacia el fondo, va matando todos los organismos que hay en el océano, en la capa de agua, y en el fondo se va a asentar. En el fondo también hay otros tipos de organismos que se llaman los macrobentos y que sirven a la cadena trófica, ¿no? En el medio. Esos son los que van a llevar al daño a posteriori, ¿no? O sea, por muchos años. Dañan todo, porque fíjese... la cadena alimenticia, todo la cadena alimenticia. El fitoplancton sirve de alimento a la anchoveta. La anchoveta sirve de alimento a las aves.
¿no? correcto. Y a toda una cadena trófica, ¿no? Importante a nivel del ecosistema marino. Ingeniero, Y entonces, ingeniero, y si me permite, ¿y es posible hacer en paralelo a la limpieza la remediación? yo sugeriría primero hacer una evaluación para determinar cuáles son las condiciones en las que se encuentra Ujú. el fondo marino, la columna de agua, ¿no? Y la extensión de la propagación de esto. Hay imágenes satelitales que ya nos están dando una idea de cómo se ha ido expandiendo, ¿no? Por decir, ya creo Ujú. que ha sobrepasado las 10, 15 millas de la costa y se ha extendido un poco más hacia el norte. Y todo ese ecosistema está siendo fuertemente afectado. Afectado, claro. La producción Pero esa evaluación, marina prácticamente ujú. se va a anular durante un largo periodo. Ingeniero, Y el pero según efecto su de... experiencia, esa evaluación, ¿cuánto tiempo demora? Porque también lo importante es que aquí una cosa es lo que se ve arriba y otra cosa es lo que está pasando abajo, ¿verdad? Claro, En cuanto a la efectivamente. expansión, me refiero también. Sí, efectivamente, porque fíjese, una cosa importante, yo conversaba con algunos investigadores, en San Marcos nos hemos reunido varios grupos, ¿no? Para tratar de hacer un monitoreo, una evaluación y un plan de remediación en este problema que se ha sucedido. Explicaba de que nuestro mar tiene una particularidad porque nosotros tenemos uno de los mares más ricos del mundo y porque se produce un proceso de afloramiento continuo y permanente a lo largo de toda nuestra costa. Y este proceso de afloramiento es el que genera el enriquecimiento de nuestras aguas a través de la formación de lo que se llaman nutrientes, ¿no? Que son la parte fundamental para el proceso de fotosíntesis. Pero esos nutrientes se generan justamente a través del afloramiento, las partículas de sedimento que están en el fondo marino y que tienen material orgánico degradado, ¿no? Pero que posteriormente es elevado hacia la columna de agua y por el efecto de la radiación solar y la dinámica marina, estos sedimentos se convierten en iones que son asimilados por el fitoplancton, ¿no? Para la producción orgánica. Pero esto se va a ver afectado fuertemente porque ya el sedimento está contaminado. Ujú. La producción de la eliminación del oxígeno y todo eso va a afectar al ecosistema. Ahora, ¿en qué medida, qué nivel se ha podido ir degradando progresivamente eso, ¿no? Y la extensión en la que se está produciendo? Eso es importante conocer en el ecosistema marino. Usted ha hecho un informe muy interesante, ¿no? Que las autoridades deberían de evaluar y tenerlo a la mano porque creo que les va a ayudar en su estudio y evaluación. Ha hecho usted un estudio, ¿no? Muy relevante con el ingeniero Carlos Cabrera. Sí, Y nosotros, usted bueno, habla, sí, perdón, para darle pie a, a la idea principal de ello. Usted habla de que ya hay, digamos, ya la historia del mar de Ventanilla es sabida, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y usted incluso hace todo un preámbulo, ¿no? Y un contexto, ¿no? De cómo es el mar de Ventanilla, cómo es la arena, cómo es el agua, la temperatura, el nivel de oxígeno, la calidad, ¿no? Del agua sí, marina, de la fauna y flora, ¿no? Y yo entiendo que esta evaluación de la calidad ambiental, por ejemplo, de Ancón, año 2013, puede servir de mucho, ¿no? bueno, nosotros hemos trabajado a nivel de San Marcos, no desde ahora, del 2013. Bueno, yo vengo trabajando a través de un proyecto que fue financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo, que estaba a cargo de la Facultad de Biología, con el doctor Tarazona, Ancón y Bahía de Paracas, ¿no? Hicimos todo un trabajo bien importante sobre dos áreas de alta productividad biológica acá en el Perú. Y posteriormente, en forma personal, para que el desarrollo de los proyectos y la formación de nuestros estudiantes,
nosotros lo llevamos a nuestros estudiantes a Ancón, por ejemplo, sacamos muestras y hacemos unas evaluaciones bioceanográficas que nos permiten siempre mantener cuál es el grado. Y en algunos momentos, nosotros, por ejemplo, en el verano y en el invierno, encontramos ciertos niveles de degradación progresiva por efecto de la contaminación que se produce en el medio, ¿no? Toda la investigación. Y el resultado de eso hemos estado presentando en algunos trabajos de investigación, como el que se señala del año 2013, que es importante porque nos permite determinar la calidad El impacto. del ecosistema en Claro. eso, ¿no? Sobre todo con... Sin duda. Ahí es un punto de partida, ¿no? Para el impacto. Sí, para el impacto. Ingeniero, perdón, ¿y esta contaminación debido a qué? ¿También a petróleo o la contaminación propia de los plásticos, de los No, desagües? lo que pasa es que nosotros tenemos dos grandes efluentes que llegan a nuestro mar, por ejemplo, el río Los Rima, el ríos, río claro. Chillón y los colectores, ¿no? De Correcto, comas. correcto. Estos colectores arrojan mucha materia orgánica y que por efecto de las corrientes las van llevando progresivamente. En algunos momentos las corrientes son más dinámicas y las temperaturas también, y esto va afectando y Correcto. progresivamente nosotros encontramos ciertos niveles de contaminación, sobre todo materia orgánica, a través del análisis Y- de la demanda bioquímica del Ingeniero, oxígeno y el oxígeno disuelto. ingeniero, una reflexión final. Comencemos mejor dicho, terminemos por el inicio, hablando de los pescadores artesanales. Porque leía, por ejemplo, reportes del Golfo de México. Claro, este ha sido el mayor daño por derrame de petróleo de la historia del mundo, ¿no? 2010. Y aún no se recupera la fauna marina. De hecho, todavía se siguen haciendo estudios de peces contaminados. La pregunta es clara y es directa, ingeniero, porque vemos que las autoridades tratan de ayudar a los pescadores artesanales, lo cual aparentemente pues es un paliativo nada más, ¿no? La pregunta es concreta. ¿Ellos van a poder realizar nuevamente sus actividades en el mar de Ventanilla y de Ancón? ¿O esto va a ser muy difícil y hay que ver cómo los recolocamos en otras zonas o de pronto ya tendrán que dedicarse a otras cosas? Bueno, yo justamente en una de las notas que había mencionado y en parte del trabajo menciono de que el efecto de la contaminación por petróleo es una de las eh, contaminaciones más graves que se producen en el ecosistema marino. ¿Es irreversible? Dependiendo de las características de cada zona o cada lugar, bueno, es abierto hacia el mar, por ejemplo, por efectos dinámicos, sus procesos de degradación y de cantidad que se haya derramado, en algunos lugares puede durar entre 3 y 5 años el llegar a condiciones más o menos Claro. normales. Pero hay otras zonas, como por ejemplo la bahía de Ancón, ¿no? La bahía de Chancay, por ejemplo, que en su zona hay muchos, yo he tenido experiencia porque en algunos lugares he ido a trabajar en Ancón, por ejemplo, saliendo nomás allí afuerita, los pescadores lanzaban su red y sacaban tremenda cantidad de pescado. Hoy, por Claro. ejemplo, no creo que vayan a No, eso ya conseguir no. eso. El mar Y eso va está a durar deplorado, entre claro. unos 10 a 15 años, por Correcto. ejemplo, en esa zona. Bueno, para ellos es ¿No? Y puede irreversible, afectar. ¿no? Para ellos es Y irreversible. es irreversible. Entonces ellos van a tener que salir un poco más. Hay algunos pescadores que, por ejemplo, han orientado un poco la pesquería a ellos hacia lo que se llama la zona de alta mar, o Claro, sea, salir a 20, 30, 40 millas y buscar la zona entre así el es. límite entre las áreas de aguas costeras frías y las aguas oceánicas. Ahí se desarrolla una gran comunidad de organismos, por ejemplo, como el jurel, Correcto. Ahí tienen... la pota, el Correcto, perico, ¿no? Entonces ellos están, ¿no? correcto. Extrayendo más su Aprovechando, actividad ¿no? de esa Claro, para parte, poder ¿no? seguir O sea, con su actividad. el mar en realidad es prodigioso, tiene muchas aristas para poder buscar de salida. Para poder explotar. Ingeniero, Sí. muchísimas gracias. Ya No, conversaremos, qué ocurrencia. o Muchas ya gracias a seguiremos ustedes por conversando, haber mejor dicho. tenido la deferencia de invitarme a esta. No, a usted eh, gracias. Además, las felicitaciones del caso, ¿no? Porque nos recuerda con este informe que por cierto,
muestra los antecedentes, lo que es el mar de Ventanilla, lo que es el mar de Ancón, estudios de hace 9 años, ¿no? Y que ayudan a tener un punto de partida para ver cuál ha sido el impacto. Gracias al ingeniero Juan Maldonado Dongo, oceanógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.